Bueno, mi saludo a todos en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos. Y este es un día maravilloso que el Señor nos concede. Porque es que estar en la presencia del Señor es plenitud de gozo, dice la Biblia. Y poder estar en esta mañana aquí es una enorme bendición. Saludo a los amigos que están con nosotros, los hermanos que están en la web. Y vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Los que trajeron su Biblia. Amén. Versículo número 3 de Mateo 19. Dice, amén. Entonces vinieron a él, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le hacen esa pregunta ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Miremos la respuesta que da Jesús a los fariseos cuando le hacen esa pregunta. Amén. Quiero que estén concentraditos. La respuesta que le da Jesús a los fariseos respecto a esa pregunta, si es lícito dar carta de repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces, miren lo que le responde Jesús. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Subrayen esa palabra, el que los hizo al principio. ¿Ya? Y subrayan, varón y hembra los hizo. Amén. El siguiente, de eso dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. ¿Está respondiéndole Jesús, sí o no? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alabanza para el Señor y tengan la bondad de ponerse cómodos. Fue muy clarito, ¿cierto? Bueno, entonces, mis hermanos, entonces miramos, comúnmente nosotros somos dados a hacer cosas sin saberlo hacer. Mire, a mí me ha pasado que este radio no me funcionó, voy a abrirlo. Bueno, siempre uno tiene esa tendencia, ¿no? A hacer cosas sin saber cómo hacerlo. Y entonces, en el caso de establecer una pareja, igual, no es la excepción. Le gustó una muchacha, le gustó un muchacho, vámonos. Pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo es que se establece una relación? ¿Sí investigan primero eso? Pues yo no investigué al principio. ¿O sí?
¿cómo es que vamos a vivir nosotros? ¿Cómo va a ser esa relación nuestra? No, les gustaron y listo. Como hoy el tema es con mi familia hasta el final, ¿no? Entonces tenemos, hermanos, que aquí el Señor Jesús le da una respuesta a los fariseos respecto a separarse. Porque esa fue la pregunta que ellos hicieron. ¿Es lícito repudiarla por cualquier causa? Y el Señor les responde. Ustedes miraron ahí, ¿no? Entonces, lo primero que les dice el Señor es, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Sí? Yo le subrayen esa palabra. El que los hizo al principio. Entonces, de inmediato deja de entrada que alguien hizo al hombre. ¿Sí o no? Alguien lo hizo. Y muchas veces nosotros ignoramos que somos hechura de Dios. Que Dios nos hizo. Y más bien pensamos que somos fruto de la casualidad. Algunos le atribuyen al mono, a un chimpancé que evolucionó. Hermano, pero Jesús es el creador. Por eso le dice, el que los hizo al principio. El Señor hizo al hombre al principio. Eso encontramos por allí, Génesis capítulo 1, capítulo 2, verso 7. 2:7, les vamos a ir dando la cita. Escriba, anote para que ustedes tengan conocimiento. Mire, ¿qué dice la Biblia? Entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces usted no vino de un animal, usted no puede vivir como animal. ¿Cierto? Vino de Dios. Entonces tiene que vivir como Dios. Estamos allí, claro, no como mi naturaleza animal me indica, sino como Dios, el creador. Anote ese punto. Todas las cosas, Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él, hablando de Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyendo el hombre. ¿Tenemos allí claro? Es más, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es. ¿Está? No se me duerma. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el creador de todo lo existente en el cielo. Por eso es que Pablo dice que nosotros en Cristo estamos completos. Entonces, con esta declaración,
el Señor Jesús dejó fuera del lugar la teoría de Darwin, ¿no? De Charles Darwin, de la evolución. Entonces, el que quiere irse por ese lado, no va a encontrar a Dios. Ahora dice, si Él es el creador, ¿cómo lo hizo? No dice, no sabéis, verso 4, póngalo otra vez, donde hicimos la apertura, 19:4, póngalo otra vez para qué. ¿Sí? Mira, ya miramos esta parte, ¿no? Al principio. Ahora dice, ¿cómo los hizo? Varón y hembra. Así fue que los hizo. Varón y hembras. Es decir, que Jesucristo, el hacedor, el creador del hombre, ¿sí?, hizo al hombre y a la mujer. Hizo un varón y una hembra. ¿Está claro ahí? Un varón, una hembra. Un hombre, una mujer. No más. Eso fue lo que estableció el creador. Amén. Entonces, hay una teoría de Keir, ese Q-E-R, dice que por definición rechaza toda clasificación por género, práctica sexual o estado serológico, procura un mundo sin frontera y de igualdad entre personas diferentes. Entonces, este marco de referencia, que es el natural de la creación, la teoría Keir trata de destruirlo, quitar esos límites. Por eso es una teoría que va en contra de los principios de Dios. Es una rebeldía contra lo establecido por Dios. Por definición, él dice que eso significa gay, homosexual, lesbianismo, todo eso. Es esa teoría. ¿Ah? Y su finalidad dice que es desestabilizar, perturbar, jorobar. Por lo tanto, las prácticas Keir se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están aparentemente fijas. Y eso usted lo encuentra, ese artículo lo encuentra en internet. Por eso me atrevo a citarlo. Amén. Desestabilizar lo que Dios ha establecido. Práctica Keir. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, esto también dice que significa raro, torcido, extraño. Usted puede buscar en internet todo hecho. ¿Sí? Que ahí está. Dicen, las prácticas Keir reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma. Mérida, 2002. Le doy la cita para que busque. Entonces, lo que busca es desestabilizar. La teoría, torcido. Socavar la base de lo establecido por Dios. Y sin lugar a duda, lo logra en las familias que no han logrado poner unos cimientos fuertes en su familia conforme a los principios
establecido por Dios. Eso es la realidad. Entonces, en conclusión, las prácticas que violan el principio de la sexualidad establecido por el Creador, hombre y mujer, varón y hembra. Entonces, tanto es así que ya hay hasta un día para celebrar lo que le llama las prácticas queer. Y es más, nosotros hablamos de cristianismo, pero ellos hablan de el orgullo. ¿Sí? ¿El orgullo qué? Con una banderita toda rara. Y si tú no apruebas eso, entonces eres homofóbico. Pero yo no soy homofóbico. Yo soy simplemente una persona que cree en lo que Dios ha establecido. En esos principios, allí yo me baso. Y mi familia tiene que estar fundada en los principios de Dios. Porque si estoy fundamentado en los principios de Dios, yo voy a tener un final feliz. Vamos a lograr el objetivo. El siguiente versículo dice que el hombre dejará padre y madre. ¿Sí? El siguiente dice. ¿Qué pasó allí? Por cuanto es hombre y mujer, ¿sí? Entonces dejará padre y madre, coma, aquí hay una oración de sentido completo, y se unirá a su mujer, otra oración, y los dos serán una sola carne. Amén. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejar es un principio de separación. Quiere decir que el que se casa debe cortar el cordón umbilical. No va a estar más allí debajo de la falda de la mamá. No. Por eso el matrimonio no es para niños. Es para un hombre o una mujer. Amén. Que se aventuran ya, deciden formar un hogar. Y con ello, una familia. Niños no pueden producir niños. Que ahora está eso tan terrible. Amén. Entonces, dejar. Porque muchas veces, eso lo dijo Jesús, el mismo Jesús, el creador y el autor del matrimonio también. Porque el matrimonio es una institución divina. Es la institución más antigua de la faz de la tierra. Es la sociedad más antigua, el matrimonio. Y él dijo, deje padre y deje madre. Que muchas veces, por estar metido allí, con el papá, con la mamita, no les deja desarrollar carácter y crear realmente una relación estable. Porque lo que dijo mi mamita, ¿cómo me hace mi mamita? Ella me planchaba así. Vaya donde su mamita. Pero si quería seguir comiendo de su mamita, no debió casarse. ¿O sí?
No, pues yo quiero estar ahí con mi mamita, con mi papito, entonces no se case. Y machi, que si no se casa, no peca. Pero para vivir, el que hizo, el autor del matrimonio, deje allá. Oiga bien, dejar no quiere decir abandonar. Y cada uno en su espacio. Pero no abandonar, es decir, en la medida de las posibilidades, yo tengo que ayudar a mi mamita. Ayude a su papá, a sus padres. No lo abandone, pero no viva detrás de las falditas. Porque usted no va a tener estabilidad en un matrimonio y no va a poder cumplir con el propósito de llegar hasta el final con su familia. Porque mi mamita dijo, y entonces yo me separo mejor. Pero Jesús dijo, deje a su papá, deje a su mamá. Es un principio de separación. Porque el que se casa, ¿qué hace? Quiere casa. ¿Y cómo es que llama de ahí? ¿Un costal para la plaza? Sí, señor. Vaya. Sí, si no, ¿para qué? Yo tan bueno que es, hermano, uno ir por allí buscando, véndame esto, venda esto. Eso es sabrosísimo. No, ¿cuánto hay que pagar? ¿Listo? Amén. Y eso, y uno con la esposa cuando va, que viene, ¿qué falta esto y esto? Ya esto. Sabroso. Amén. Hacer cosas juntos, cosas importantes. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, hay que separarse. Y la siguiente parte del versículo, póngame el versículo ahí, por favor. Este muchacho se me está como distrayendo. ¿Qué dice ahora? Más atrás separe. Eso, vea. No se me distraiga, por favor. Dejará el hombre padre y madre. Tenemos esta parte, ¿cierto? Principio de separación. Y ahora viene aquí. Se unirá a su mujer. Ahí hay otra coma, ¿no? Quiere decir que hay otra oración con sentido completa. ¿Sí? Entonces, se unirá a su mujer. Ese es un principio de asociabilidad. Ya el hombre y la mujer ya vienen a ser socios. Por ello, ya no es mi casa, mi dinero, porque son socios. Ya viene a ser ¿qué? Nuestro dinero, nuestro negocio, nuestros hijos, ¿sí o no? Amén, mis hermanos. Entonces, un principio de asociabilidad. Y por ello, el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, y civilmente también se lo conoce como una sociedad conyugal. ¿Es así, mi abogado? Yo tengo que apoyarme en la gente que sabe. ¿Ya? Sociedad conyugal. O sea que ya no es tu dinero. Ya es nuestro dinero. No es lo tuyo y lo mío. Ya es lo nuestro. Entonces piénselo bien cuando se va a casar. Piénselo bien. A veces, cuando se adquieren bienes antes del matrimonio y usted no quiere involucrarlo, dice, entonces hay un contrato que se le llama separación de bienes o declaración de bienes. Quiere decir que esos bienes no van a entrar a la sociedad conyugal. Amén. Entonces ahí sí puede decir,
capitulación. Pacto de capitulación. Entonces, ¿qué pasa? Esa casa es de ella, se la dio su papá, su herencia. Entonces, eso es capitulación. Entonces, a veces, amor, pero tú me quieres, nos queremos, nos amamos, no haga eso. Y a veces la persona no va tanto tras la mujer o el hombre, sino tras los bienes. Entonces, por eso hay que capitular. Si no hace eso, ahora sí, esto es lo... Pero es que yo lo tenía antes, pero eso ya entró en la relación, en la sociedad conyugal. Todo eso son detallitos que hay que considerarlo en el matrimonio. ¿Están entendiendo allí? Porque eso puede ser causa de divorcio, de separar. Comienzan las peleas. Es que esto es mío. Bueno. Y la última parte que le dijo en el mismo versículo, mire que estamos en un solo versículo, les dijo que los dos serán una sola carne. Una sola carne. Amén. Entonces, allí miramos que esa es la mayor intimidad que puede existir entre un hombre y una mujer. Tú no puedes ser una sola carne con otro hombre, con otra mujer. No, si eres mujer con otra mujer, no. Porque la misma naturaleza lo muestra. Amén. No son dos tornillos, no son dos tuercas, es un tornillo y una tuerca. Ahí está completo. Amén. Y eso fue lo que hizo Dios, y dio una sola carne. Amén, mis hermanos. Entonces, dice, Dios mira entonces, ya no, cuando se casa, cuando tú te casas, ya no mira a dos personas. ¿Sí? Dios mira a uno solo en una completa intimidad. Uno solo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el que declaró eso? El Señor Jesús respondiéndole a los fariseos. ¿Sí recuerdan? Amén. Dios lo mira como una sola persona. Entonces ahí viene el detalle. Ahí está esa columna. Alguien que venga y le dé cabezazo a ese filo de la columna. Venga. ¿Le da? No, pues déle patada. ¿Le da patada? ¿Por qué no le da patada? Porque se hace daño, ¿sí o no? Ah, entonces, ¿por qué a la mujer sí puede decir si son una sola carne? Y tratarla mal. O tratarlo mal, si son una sola carne. ¿Está claro? Entonces, si se rompen esos principios, entonces no vas a llegar hasta el final con tu pareja, con tu esposa. No podrás llegar hasta el final. Y sigue diciendo entonces, aquí, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
El que hizo al hombre. El que instituyó al matrimonio, porque usted mira que en Génesis dice que Dios los bendijo. Dios los casó. El primer matrimonio que se realizó fue en el huerto de Edén. Un hombre, una mujer. Y teniendo al Señor Jesús como el ministro oficiante de esa boda. El que los hizo al principio. El que los casó al principio. Amén. Entonces, no se separen. Amén. Dice aquí que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, Dios mira al matrimonio como algo sagrado. Algo sagrado. Como una institución divina. Por eso usted no puede tratar el matrimonio de cualquier manera. De allí que Dios en su misericordia, al establecer su iglesia, entonces pone sus ministros y personas con experiencia, consejeros. ¿Para qué? Para aquellos que quieren comenzar bien. No simplemente llevarse por la parte emocional. Me gustó, me gustaste, me gustó este, y listo, y vámonos. No. Quieren hacer las cosas bien. Buscan la orientación. ¿Para qué? Para tener más luz acerca del paso trascendente en la vida que van a dar. Porque el matrimonio es de tal magnitud, de tanta importancia. Es tan grande el matrimonio que el Señor no encontró otro elemento en la naturaleza. Bonitas montañas, volcanes bien llenos de... No, para ilustrar su relación con la iglesia, sino el matrimonio. Por eso dice, marido, amen a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Cristo se sacrificó por la iglesia. El hombre tiene que sacrificarse, la mujer también sacrificarse por su matrimonio. Démosle la gloria al Señor Jesús. Por su familia. Alabanzas al Señor. Entonces, Dios reconoce el matrimonio, sea su voluntad o no. Oiga bien, hay personas que buscamos la voluntad de Dios para el matrimonio. Hay otros que no. Ya esto nos gustaron y listo. Pero son un matrimonio. Ahora es distinto que tú realmente atienda a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, según a los Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice Dios. Amén. Ahí dice, ¿cierto? ¿Y dónde está? Aquí. No se unan en yugo desigual porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con la tiniebla? No hay. Esa es la prohibición. Pero resulta que alguien, no falta, quiso casarse con una inconversa o con un inconverso, con un incrédulo o con una que no es creyente. Quiso casarse. Está automáticamente violando lo que Dios
ha dicho. Sin embargo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, mira lo que dice. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Ya? Entonces Dios lo reconoce. Amén. Ahora, tu problema es que puedas lidiar con ese matrimonio que obviamente lo estás fundando sobre una base de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, tú corres el riesgo. ¿Eh? Corres el riesgo. Pero ya es tu responsabilidad. Pero ya te casaste. Dios reconoce. ¿Sí? Ya el pecado de la fornicación ya no te cobija. Porque ya legalizaste tu relación. Amén. ¿Estamos claros allí? Gloria a Dios. Ese versículo 6 del capítulo 19 que leímos de Mateo 19, verso 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha. Amén, mis hermanos. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Pero a veces se presentan situaciones y se señala a una muchacha por allí o a un hombre por allí. Usted me dañó el matrimonio. Una tercera persona no entra en tu matrimonio si tú no le abres espacio. Amén. Si no le abres el espacio, no puede entrar. Entonces, en la práctica, no acabó con ese matrimonio una muchacha bonita o un joven esbelto. Lo acabó la misma persona. ¿Por qué? Por descuidar, por no cumplir con el deber de esposo, esposa. Entonces, a tercera persona nada tiene que ver. Ay, es que me comí esa rellena de la vecina y eso me intoxicó. Bueno, ¿por qué no se comió su huevito revuelto en la casa? Ahí se lo pusieron. Entonces usted buscó intoxicarse. Entonces llórelo, papá. Démosle la alabanza al Señor Jesucristo. Bueno, entonces el principio de Dios es que no se separe. Amén. Entonces ahorita vamos a la segunda parte y vamos a los Juegos Olímpicos. Todo participante tiene un entrenador, ¿no? Y se preparan 4 años o más para competir 1 minuto, 1 minuto, 3 minutos. ¿Sí? Pero hay unos entrenadores, ¿sí o no? En el ciclismo también están los entrenadores. En el fútbol están los entrenadores. Vamos a procurar llevar al equipo a conquistar el título. Vamos a procurar llevarlo. Pero para ello, ¿qué necesitan? ¿Unas qué? Estrategias. Vamos a buscar la estrategia que nos permita
alcanzar el título. ¿Sí? Nos permitan conseguir la medalla de oro. Ellos buscan su estrategia. Por eso usted mira a veces en el ciclismo que van allí, y uno va adelante. Lo va dejando desgastar. Es su estrategia. Y cuando ya faltan 50 metros para la meta, se para y el otro ya no lleva energía. ¿Sí? Llegó a la meta primero. ¿Sí? Todo es cuestión de estrategia. Entonces, ya entendiendo la realidad del matrimonio, ¿qué estrategia debo aplicar para permanecer con mi matrimonio, con mi familia, hasta el final? ¿Sí ve? Debe haber una estrategia que me permita llegar con mi familia al final. Entonces vamos aquí con la ayuda del Señor a mirar unas estrategias. Gloria a mi Dios. Claves para permanecer en la familia o con la familia hasta el final. Primero, disciplina en la vida devocional. Tener disciplina en la vida devocional. ¿Qué quiere decir? Orar mucho. ¿Sí? Los ayunos familiares. Porque es con la familia, ¿no? No que cada que me convocan de la iglesia, no, es con tu familia. Porque no dice que voy a llegar con la iglesia hasta el final, no, voy a llegar con mi familia. Debo tener una disciplina, una estrategia. Entonces, ayuno con mi familia, vigilia con mi familia, lectura individual y colectiva con mi familia, altar familiar con mi familia, amén, asistencia a los cultos con mi familia, entre otros. ¿Cómo les parece esa estrategia? Esa estrategia ha dado y sigue dando muy buenos resultados. Porque allí se imparten valores, se imparten principios. Pues yo voy a pasarme un poquito. Me van a regalar 15 minutos a las 9:15 van a terminar. ¿Ok? Ahí está esa estrategia. Para yo llegar con mi familia, entonces estoy en la parte ¿qué? Espiritual. Punto 2. Segunda, dice aquí en la misma estrategia, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos la tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando que aquel día cerca. Eso está en Hebreo. Amén. Entonces, asistir a los cultos. Que vaya mi esposa, que vayan los muchachos. Eso no es. Eso no. Esa estrategia está un poco chueca. Amén, hermano. Está un poco chueca esa estrategia y eso debilita la meta que tenemos. Amén. Punto número 2. Fidelidad a Dios en las finanzas. Diezmos, primicias, ofrendas, votos para los proyectos de la iglesia. Fidelidad a Dios. Porque dice en el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia
que mendigue pan. Uno de los grandes problemas o factores desequilibrantes en la familia es la parte económica. ¿Sí o no? Por lo económico me voy para Cali a trabajar. Va para Bogotá, para Medellín, para España, más lejos. ¿Y un matrimonio qué pasa con ellos? Y esos hijos cuando vienen ya no tienen familia. Es un factor desequilibrante, el dinero o no. Esa muchacha todavía no tiene muchos años y ya está buscando salida porque en la casa hay demasiada necesidad. Y yo ya tengo un cuerpito, voy a ir a buscar cómo me consigo para vivir yo aparte, porque esto está como bastante duro. Yo necesito para mis necesidades, porque está cargado de necesidad. La fidelidad a Dios, entrar en el plan financiero de Dios, hace que se cumpla esto que dice David. No hay justo ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios le va a dar lo necesario. Y allí, por eso, muchas personas que no tengan mucho, porque tampoco es que todos tus gustos sean satisfechos. La clave aquí es que todas tus necesidades, dice la Biblia, que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, allí está el detalle, que muchas familias se acaban por eso. Por la infidelidad. Porque si tú lees Malaquías 3, del 10 en adelante dice, ¿robará el hombre a Dios? Si le viene robando todos los días, Dios. ¿Cómo va a llegar con su familia al final? Ese matrimonio tarde o temprano se va a acabar. Si usted no es fiel con Dios en las finanzas, se le va a acabar su familia. Téngalo seguro. Porque van a buscar otras fuentes. Porque siempre va a estar cargado de necesidades. Por eso siempre decimos, es mejor las 9 partes con la bendición de Dios que las 10 sin ella. Y eso, como dijo Pablo, no lo digo porque tenga necesidad, sino para que haya fruto en usted. Que usted pueda realmente cumplir el propósito de ir con su familia hasta el final. Porque en esa tónica, tarde o temprano se le va a ir acabando, lentamente se le va acabando la familia. ¿Por qué? Porque las necesidades van a ir agobiando. Pero qué bueno lo que nos declara aquí David, en el Salmo 37, que un justo no está desamparado. Que la descendencia, los hijos del justo, no mendigarán pan. Es promesa de Dios. Punto número 3, estrategia número 3. ¿Cuántas van? 2, ¿no? La primera, ¿cuál fue? Disciplina de vida cristiana. La segunda, fidelidad a Dios en su finanza. Porque esas finanzas son las que acaban muchos matrimonios. 3, manteniendo un espíritu de amor y perdón en la familia. Que esa familia se amen sus hijos. Amén. Pero para que esos hijos se amen, el padre y la madre tienen que mostrar ese amor. Tener un amor práctico. Amén, mis hermanos. Práctico. Dice en Colosenses 3, versículos 12 y 13, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo qué? Escogidos de Dios. ¿Sí? O sea, vestidos pues como escogidos de Dios.
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De perdonarse los hijos. Pero si ven al papá y a la mamá peleando, como dos conejos machos, entonces, ¿qué van a aprender esos hijos? ¿Será que así llegaremos a la meta final con ellos? Seguro que no, ¿cierto? Ahí también está Efesios capítulo 4, verso 3. Dice, no admitir división en el seno de la familia. Que entre los hijos comiencen a pelearse. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque a veces hasta el esposo y la esposa no exponen esa o no muestran de que son realmente uno solo en Cristo. Pero aquí el mismo Jesús, en Marcos capítulo 3, verso 25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Usted quiere que su familia permanezca, hombre, evite de que esa situación se dé en sus hijos. Estrategia número 5. 4 vimos. Ya. Ya, vamos por la 5. Bueno. Los padres sean temerosos de Dios y enseñen a sus hijos. Ese temor lo practiquen y le enseñen a sus hijos. Ahí vamos con las estrategias, ¿cierto? Porque como necesitamos llevar hasta el final, entonces, porque, mire lo que Dios dijo de Abraham, porque yo sé, en el capítulo 18 de Génesis, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, ¿están leyendo? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que la bendición esté en tu casa. Hay que enseñar. Pero tú tienes primero que ser una persona que temeroso de Dios. ¿Ven? Dedicarle tiempo. A Moisés le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero resulta que llegamos a la casa de la niña, en la habitación, la alcoba, está Shakira. ¿Cómo es que está esa? La que está de moda, que llenó el Madrid como 4 veces. ¿Cómo llama esa? Beyoncé, algo para hacer. Bueno, eso. Son los que le ponen en la casa y en la entrada también todo eso. Ahí tenemos nosotros. Pero aquí, la estrategia, si quiere que permanezca su niño, lo que dice la palabra de Dios. Aquí, por donde mire, encuentra
la palabra de Dios, cuadros que hablan de la palabra. Amén. Esa es la estrategia que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Yo fui a Israel en el 2008, por la gracia de Dios. En Jerusalén llegamos al hotel. Y en el hotel, en la puerta del hotel, estaba un elemento. Y en ese elemento, un versículo de la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Allí tiene. Y el escritor de los Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hoy en el punto 6, ¿sí? Entonces, que los padres tengan metas claras con sus hijos. En Dios. Porque uno tiene a veces metas sociales. Que mis hijos tienen que ser profesionales, tienen que estudiar esto, tienen que tener un negocio. Son metas y que son saludables, que es bueno, amén. Pero así como hay metas en la parte social, también necesitamos metas en la parte espiritual. Algo que que aspiramos a alcanzar. Entonces, Moisés, cuando iba a establecer a Josué en el liderazgo, en el capítulo 1 y el versículo 8 del libro de Josué, le dice, nunca, Josué 1:8, ese aparato como está lento, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿sí? ¿Qué dice? De día y de noche meditarás en él, para que guardes, mire, guardes, no solamente para que lo leo, sino guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ya el resultado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Buena estrategia, ¿cierto? Seguramente Josué la practicó. Eso está en el capítulo 1. Y en el capítulo 24 digo, en el verso 15, 24:15, ¿qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está. Pero él tenía la instrucción, ¿cierto? Que ese libro nunca se apartara. Y al final dice, yo y mi casa. Ahora, ¿por qué él decía yo y mi casa? Porque sin lugar a duda había instruido a su familia y estaban en la ruta estables en las cosas de Dios. Por eso, yo y mi casa. ¿Puede decir usted eso en esta mañana? Bien, vivir es la séptima, ¿no? Vivir
en armonía. Es otra estrategia. Vivir en armonía. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí en mi casa, yo puedo decir, en mi casa hay provisión suficiente, material y espiritual. Gloria al nombre del Señor Jesús. En conclusión, el consejo que da el apóstol Pedro para permanecer hasta el final. Segunda de Pedro, capítulos 1, versos 5 al 8. Ahí da el apóstol Pedro unas orientaciones. Dice: estamos diciendo del 5 al 8. El 5 dice: vosotros también, ¿sí? Poniendo toda diligencia. Hay que interesarse por ello, ¿sí? Aplicarse a ello, ¿sí? Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia ser piadoso y a la piedad afecto entre hermanos, fraternal, y al afecto fraternal ese amor que se necesita. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oiga bien, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las estrategias. Si ejercitamos estas prácticas en el seno de nuestra familia, si practicamos la solidaridad y ayuda mutua en todos los aspectos de la vida con nuestra familia, un día podremos llegar juntos a la meta final y decirle al Señor, Hebreos 2:13, heme aquí yo y los hijos que me diste. Que sea, hermano, esa tarea que usted junto a su familia se imponga al terminar hoy esta semana de la familia. Que Dios me los bendiga y me los ayude.